Bendiciones para todos aquellos que ya se conectaron a la celebración del culto de Ministerios Cristianos al Modelo de Jesús en la Unión El Salvador, Centroamérica. Hay muchas personas que se conectan para estar en el culto y les bendecimos en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios, segundo Reyes capítulo 4, versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide vasijas vacías prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y encierra tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oramos y pedimos, Espíritu Santo, que ponga esta palabra, Señor, en el espíritu de todos los que van a oírla. Que el día de hoy, Señor, tú hagas una gran obra en los corazones de todos, Señor, de aquellos que están pendientes y que van a oír esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo les voy a hablar el día de hoy el tema: la bendición está en casa. Dígale allí a su hermano, amigo que tiene a la par: la bendición está en casa. Ahora usted que ya escuchó esa palabra, de vuelta y dígale usted a la otra persona: la bendición está en casa. Este año 2020 es año de multiplicación. Año de multiplicación en todas las áreas. Es un año de recoger la cosecha de la semilla sembrada. Es año de recoger cosecha de todo lo que se ha sembrado. En pocas palabras, es un año de bendición. Por eso es que el profeta le pregunta a esta mujer. La mujer había quedado viuda. Ella había vivido con un hombre temeroso de Dios y murió. Su esposo tenía una deuda con un hombre, y este hombre, cuando ve que el difunto no pudo pagar, él dice: yo me pago con los hijos de esta señora. Y iba a tomar 2 hijos suyos.
¿Puede imaginar usted el dolor de esta madre? Si ha muerto su esposo y se llevan sus hijos. Pero como Dios es defensor de viudas, las viudas tienen ese gran privilegio, que Dios las defiende. Entonces, cuando esta mujer viene con un problema, el profeta le hace la pregunta y le dice: ¿qué tienes en casa? Porque en casa está la bendición, o en casa puede estar una maldición, y había que romper con ella si había maldición. Un soldado llamado Acán llevó una maldición a su casa, la tenía en casa, había tomado del anatema y lo tenía en casa. Tenía un manto babilónico, tenía un lingote de oro y tenía 250 piezas de plata. Esto lo había tomado del anatema, y Dios dijo: no vayan a tomar del anatema. Les queda prohibido terminantemente que tomen del anatema. Porque nosotros, hermanos, no tenemos que agarrar de eso. Dios tiene para todos nosotros darnos del original, lo que querramos. No necesitamos agarrarle al anatema. Entonces, este Can lleva una maldición a su casa. Esa maldición que Can lleva a su casa le arruinó todo, porque terminaron muriéndose todos. Todos se murieron, porque llevó una maldición. Por eso el profeta, el vidente de Dios, dice: ¿qué tienes en casa? Nosotros hemos tenido el privilegio de ir a orar a varias partes, aquí y en otras partes fuera de este país. Una vez nos llevaron a orar por una señora y por un señor que estaba en paz de muerte, el señor. Y cuando entré, aquella casa estaba llena de ídolos, muchos ídolos. Tenían al ídolo Buda también, el que ellos creen que al tenerlo tienen dinero. Ese es panzoncito, ¿eh? Un diosito sapito. Y oramos y oramos, pero yo sentía una opresión diabólica que obstruía nuestra oración por los enfermos. Entonces, uno puede tener en casa una maldición que está obstruyendo toda la bendición que Dios quiere darnos. Nosotros debemos de ser muy sinceros, muy entendidos, y ver desde el último rincón de la casa qué cosa puede estar en casa obstruyendo todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Hay que ver, quizás comenzando por lo del corazón de nosotros. ¿Qué hay? Si hay idolatría, si hay duda,
si hay pecado inconfeso, si hay cosas que no nos dejan progresar. Porque Dios, nuestro Padre, Padre de multitudes, Padre del Dios, del dueño del oro y de la plata, Padre que Él es el dueño del mundo y de los que en Él habitan. Para Él no hay nada imposible. Pero ¿por qué a veces no salimos de la ruina? Por eso el profeta le dice a la mujer, miren, si había muerto el Señor, el hombre pues, de casa, y para ellos que se muriera el hombre era una tragedia. Otro se podía morir, pero no el cabeza. Y pueden imaginarse ustedes luto en la familia, se ha muerto el cabeza. Luego vienen los acreedores a llevarse los niños. Pongan en los zapatos de esa mujer. Pero lo importante es que acudieron al profeta. El profeta era el vidente de Jehová, era la voz de Dios en la tierra. La mujer fue al vidente de Dios. Por eso él le pregunta: ¿qué tienes en casa? En esta casa había, hermanos, una cualidad muy importante. En esta casa no habían ídolos, no había toda esa cosa, pero en esta casa había temor de Dios, porque la mujer le dice al profeta: tú sabes que el difunto era temeroso de Jehová. Y vean, esta mujer en casa, porque los cabezas de hogar trataban de dejar este legado en su esposa y en sus hijos. El cabeza trataba de dejar ese legado. Y ese legado estaba en casa, temor de Dios. Entonces, como había temor de Dios, Dios estaba comprometido de bendecir esa casa. No puede ser algo menos que bendecirla. En esta casa había lo que dice Deuteronomio, lo que Dios pide en Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12 dice: ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que le temas. Y dice más, pero resumo ahí, dice que le temas. Entonces en esta casa había temor. Hermanos, si nosotros tenemos temor de Dios, entonces andamos alineados a su voluntad, haciendo lo que a Él le agrada. No vamos a hacer cosas que a Él le desagradan, porque tenemos temor de Dios. Si tenemos temor de Dios, tenemos capacidad de decir no a las ofertas del mal. Pero si no hay temor, podemos hacer cualquier otra cosa. Si tenemos temor de Dios, vamos a cumplir, vamos a obedecer, vamos a ser sensibles a lo que Dios dice. Si hay temor, si no hay temor, no. Entonces en esta casa había lo que Dios pedía. Dice el Salmo 103:13, grande es la bondad de Dios para los que le temen. Dice que grande es la bondad de Dios para aquellos que le temen.
Pedro en sus cartas dice que Dios nos ha dado grandísimas promesas para aquellos, dice, que le aman. A mí me interesaba predicarles esto. ¿Saben por qué? Porque muchas veces todo el mundo está esperando cumplimiento de promesas. Todo el mundo está esperando que el año 2020 viene cargado, repleto de promesas. Pero ¿saben para quiénes es que viene? Este es como cuando hay una reunión de repartición de regalos y ya viene con nombre los regalos y se vino todo el pueblo y solo a unos 20 se les dieron. ¿A quiénes? A los que tenían escrito. Así pasa con esto de las promesas, del cumplimiento de las promesas. Son para aquellos que le temen, para aquellos que le aman. Si tú no amas a Dios, tienes que arreglar eso. Hay que arreglarlo. Porque aquí, en esta vida y en la otra, Dios bien sabe quién le ama y quién no le ama. Y está pendiente de ese amor Dios, dice. La iglesia de Éfeso había menguado en amor. Ya no era como al principio. Entonces el Señor le dijo: tengo unas pocas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces Dios está pendiente del amor de la iglesia. Tú no vas a convencer a Dios con palabras, vas a convencerlo con hechos, que sí le amas. Porque cuando a Dios se ama, no hay peros, no hay distancia, no hay tiempos malos ni tiempos buenos. Cuando se ama a Dios, se paga el precio. ¿De acuerdo conmigo? Así como el novio, cuando ama a esa señorita, la ama con el alma. No importa que los suegros estén en contra, no importa que esté lejos, que haya frío, que haya calor, no importa que no tenga carro, ni caballo, ni bicicleta. Él va a pie, va porque va. Que sea de noche, que sea lejos o cerca, va porque le ama. Y la novia se da cuenta que tiene un hombre que de verdad le ama. Y por eso se casa con él. Por eso se echa ese gran compromiso. A ver cómo le sale. Bravo, arrogante, orgulloso, creído. Un montón de errores que uno tiene. Ay, de novio, cuando andan en la luna de miel, vea qué bonito. Beso aquí, beso allá, en público, en secreto, y mi amor aquí, mi amor allá, y ve un par de zapatos, mi amor, ¿te gustan? Los compra, pero ya con el tiempo, ya no. Entonces la mujer se da cuenta que el hombre que ella conoció ya no es ese. Bien, porque verdad, hermanas, que bien saben ustedes. Digan amén. Ustedes bien saben cuando su esposo llega a la casa solo a comer y se va. Ya no es aquel que quiere andar con ustedes de la mano, de beso aquí, beso allá, y es de gran amor. Por eso, hermanitas que están de novias, asegúrense que eso va a durar.
Y si no, ponga la renuncia el día de hoy frente a mí. Entonces, fíjense que María le dijo a Elizabeth cuando la fue a visitar, le dio una visita, las dos estaban embarazadas. Y le dice María a Elizabeth, hablando de la misericordia de Dios, le dice: su misericordia es de generación en generación de aquellos que le temen. Dice María a Elizabeth que la misericordia de Dios es de generación en generación para aquellos que le temen. Asegúrese usted de tener temor de Dios, y ese temor de Dios quedará en sus hijos, en sus nietos, sus bisnietos, tataranietos, y sus generaciones cosecharán la misericordia de Dios. Deje una bendición para los suyos. Que digan: mi bisabuelo fue un hombre que amó a Dios. Sáquenle fotos a ese viejo, pónganlo con la Biblia al frente. Esas fotos, 50, 60 años más tarde, qué bonito. De ese hombre que una vez vivió, pero dejó un legado en la familia del temor a Dios. No era perverso, no era pícaro, no era abandono hijos, no, un hombre de temor de Dios. La Biblia habla de que Cornelio era temeroso de Dios. Por eso Cornelio, en su casa nació una iglesia. En su casa hubo un bautismo del Espíritu Santo, donde llenó a todos los que estaban ahí. Hubo multiplicación, hubo una recogida de cosecha, porque dice la Biblia que Cornelio era temeroso de Dios. Estoy tratando de dejar este principio en su vida: que tenga temor de Dios. Tenga temor de Dios cuando está solo y sola. No solo enfrente de la gente, porque uno enfrente de la gente puede tener una imagen de temeroso, pero ya solo, ya lejos del pastor y de los demás líderes, de la esposa o del esposo o de los papás, es otro pisto. No, usted tiene que tener temor de Dios a solas. Porque hay quien le tiene temor, pero a la mujer. Ay, papito, si me llega a hacer algo, piénsalo bien, papá. Entonces anda con los pasos medidos por el temor a la mujer o el temor al hombre. Tengamos temor a Dios. Si tenemos temor a Dios, vamos a hacer bien las cosas a donde andemos. Entonces la familia esta tenía temor, pero también dice que tenía una vasija de aceite, que la mujer la estaba viendo como: no tengo nada en casa, solo le dice una vasija de aceite. Una. Ahí estaba la bendición, en esa vasija de aceite, porque Dios espera que tengamos algo para bendecir ese algo. Entonces el profeta le dice: muy bien,
vas a ir a donde tus vecinos, vas a ir a pedirle vasijas vacías, no pocas. Eso le quiso decir muchas. No te vayas a limitar, trae las vasijas. Y cuando ya las hayas traído, te vas a encerrar con tus hijos. Yo me preguntaba, ¿por qué encerrar? ¿Por qué encerrarse? ¿Por qué no público? ¿Por qué encerrado? Es que el Señor Jesucristo dice en San Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta, las victorias, los triunfos, todo aquello que se va a cosechar, se cosecha a puertas cerradas. Está bien la oración pública, está bien la oración así en congregación, juntos, está bueno. Pero esa oración que haces tú solo, tú sola, en tu cuarto, a sola con tus hijos, allí en ese cuarto a puerta cerrada, es donde se conquista la multiplicación, la bendición, es ahí. Y eso es bíblico y hay testimonio de lo que se ha conquistado a puertas cerradas. Enciérrate. Allí se va a multiplicar lo que tú deseas. Trae tu problema a Dios. Trae tus metas a Dios. Ponlas en sus manos. Estamos comenzando un año. Este mes vamos a estar hablando de todo esto para preparar sus vidas. Para cuando estemos allá en diciembre, usted pueda decir, tuve respuesta. Para nosotros, la familia pastoral, este año recién pasado fue un año de cancelar deudas. Deudas que Dios proveyó el dinero de una manera sobrenatural. Sobrenatural. Entonces, hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová, ya no tenemos deuda. Deuda financiera. Tenemos deuda espiritual, compromiso con Dios, pero ya deuda financiera no tenemos. Perdón, que ahora tengo que pagar 2 meses que debo de vigilancia. Para predicar, venga para acá, le voy a pagar ya. Y así sigo predicando bien porque allá de estar diciendo aquel, pero me debe los 2 meses. No. Yo creo que se los pagué antes de irme. Bueno, hablamos después. ¿Saben que esta mujer lo que necesitaba era, esta familia lo que necesitaba era una palabra? ¿Verdad que la bendición estaba en casa? Pero ¿por qué no la había descubierto ella? Ustedes van a salir activados hoy de este culto, van a ser activados. Ustedes que me escuchan van a ser activados. Porque ustedes necesitaban una palabra. La bendición está en casa. ¿Cuántos lo creen? Solo un amén aquí, 2 aquí. La bendición está en casa. Solo que tú solo has visto lo negativo. La mujer dice, tu sierva no tiene nada, solo es una vasija. La bendición está en tu casa. Entonces la mujer lo que necesitaba era una palabra del profeta.
Y aquí tienen un profeta al frente que les está diciendo que la bendición de ustedes está en casa. Hombres, ahí tienen una mujer, esa mujer es de bendición, siembren en ella. Abraham, para cosechar hijos, le puso una semilla en el vientre a Sara, y ahí se dio la multiplicación. Puso una semilla, sembró en ella. Si quieren prosperar, siembren en las esposas. Así que mi esposa va a tener que testificar, porque yo ya anduve sembrando. Me bendecían a mí, ¿verdad? Anduve en iglesias predicando y me bendecían. Entonces le dije: aquí está una siembra. ¿Te debo o no te debo? Sembrando en ella, porque en la esposa hay que sembrar. No la tengan allí, esposo, no tengan a esa mujer allí, porque la mujer tiene que tener dinero, hermano. Amén, dijo ahí Roda. La mujer debe de tener dinero disponible. Fíjense que pasa un paletero sonando ahí mi amor, yo quiero una paleta, fíjate. Que no vaya a ver eso yo, hermano. Ella quiere algo bueno, porque a veces las mujeres tienen deseos como de manguitos tiernos, algo así. Y no lo compran porque el marido anda el dinero. Ellas sienten un toque de Dios de hacer una siembra en la iglesia porque le creen a la siembra y quieren sembrar en la iglesia, pero el marido le dice: ya pasé a dejar el dólar yo. Y ustedes tienen que romper eso. ¿Y quién les dijo que $1 es que se diezman, que se ofrenda? ¿Quién les ha dicho eso? Desaprendan para aprender. Y si Dios les está dando una palabra, la mujer lo que tenía que hacer en esto era, después de la palabra que el profeta estaba dando, la mujer lo que tenía que hacer era creer a esa palabra, creer a esa palabra, creer a esa palabra. Y cuando ella creyó a la palabra que le estaba diciendo el profeta de Dios, ¿sabe qué hizo? Apropiarse de esa palabra. Ella dijo: ya salí de la ruina, ya no me quitan los niños, porque esto es lo que faltaba, una palabra. Y esa palabra la creo, esa palabra la recibo, la traigo al vientre espiritual y va a funcionar esa palabra. Esta mujer, con esa palabra que le dio el profeta, la recibió, la puso por obra y dijo: voy donde los vecinos. De seguro que era buena vecina, va, porque imagínese, hermano, si ella era mal vecina, ¿quién ni vasilla le hubieran dado? Vasijas. Se acostumbraba a la vasija de barro. De esa fue la que fue a traer. ¿Y quién le iba a querer dar una vasija a esa señora? Pero fíjate que muchas vasijas consiguió. ¿Qué tal si yo le digo el día de hoy: vaya donde su vecina? ¿Puede ir? ¿Será que pueden ir? Aquí me dicen unos: salgo muerto de allí. Entonces la mujer recibió la palabra, creyó a esa palabra y activó la palabra. Porque ustedes pueden seguir este otro año recibiendo palabra, oyendo palabra, pero si ustedes no activan esa palabra, llegan al año 2021
Y ustedes saben qué van a decir: no habló Dios, no era profeta de Dios, no era de Dios esa profecía. ¿Por qué? Porque no, ¿sabe por qué? Porque había que accionar a la palabra. Ella accionó a la palabra. ¿De qué sirve si no vamos a accionar a la palabra? ¿De qué sirve 34,000 promesas que están aquí? 34,000 promesas. Agarre la Biblia y póngala aquí. Esas 34,000 promesas son millas. Son millas. Pero si yo acciono a la palabra, usted puede tener 5 Biblias en casa, todas las versiones, pero no acciona nada. Qué desperdicio de palabra en ese hogar cuando uno acciona. Usted tiene que accionar a la palabra. Eso es lo que a Dios le encanta. Ahí con eso Dios trabaja, cuando las personas le creen a su palabra. Entonces dice Dios: con este trabajo me cree. Pero hay quien dice: voy a seguir meditando. Como dijo una hermana, tal vez me va a oír, porque, y qué bueno que me oyera, no está aquí. Me voy de la iglesia, dice, porque en lo que la iglesia se enseña hay que sentirlo para hacerlo. Hay cosas que no se sienten, como el perdonar. ¿Cuántos sienten que hay que perdonar? No se siente. Pero porque no se siente no hay que perdonar. Hay que perdonar cuando no sienta perdonar. Hay que perdonar. Entonces hay cosas que no se sienten. Yo no vine al matutino. Hoy teníamos que estar en este matutino. Y más que alguien escribió ahí que pone: no vayan a ser como las vírgenes que se durmieron. Dios mío. Tuve una visita anoche. Me dieron un traguito así amargo que decían que era chocolate. Yo no sé qué le habían metido a esa cosa, pero que me tuvo a las 3 de la mañana despierto. Pero aproveché para escribir el sermón. Qué alarma ni qué alarma, si me iba durmiendo. Por eso no vine, hermana. No lo sentí. Hay cosas que no se sienten, pero hay que hacerlas. Algunos no sienten venir al culto, pero la Biblia dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay que congregarse, aunque no lo sienta. Ya aquí lo va a sentir. ¿Se ha fijado que a veces a uno le ponen el almuerzo? No tiene tanta hambre, pero ya viendo aquello, Dios mío, se abre el apeto. Entonces la mujer accionó a la palabra, luego regresó y se encerró. Se encerró como la palabra de Dios le dijo. Si nosotros obedecemos a la palabra, de seguro que la bendición está. Eso está en Deuteronomio 28. Ahí está todo lo de la obediencia. Y luego, esta mujer tenía un buen principio que quisiera que queden ustedes: el deseo de pagar lo que se debe.
Díganle ahí al hermano que está a la par, buen principio, tratemos de pagar, díganle. ¿Están conmigo? Hermanos, algún día quizá les vamos a dar una plenaria de estas. No gaste más de lo que gana. Si usted no pudo pagar lo primero, no siga buscando prestado, porque si no pagó lo primero, ya no paga lo segundo y lo tercero, ya no paga. Si usted no pudo pagar lo que gastó de esa tarjeta de crédito, si no ha podido pagar eso, no podrá pagar lo demás. No deje que caigan moras sobre mora, porque si no pagó lo primero, ya no pagó lo segundo. Esta mujer tenía el principio de pagar lo que se debía. Hay hermanos que los dos se van. El que prestó y el que debía. Yo he tratado casos de esos en la iglesia, aquí y en otras partes. Un hermano una vez me dijo: yo me voy a ir de la iglesia, pastor. Buen hermano. Y eso le dije. ¿Qué le hemos hecho? ¿Qué no estamos haciendo bien que usted se va? No aguanto los hermanos, me dijo, que me están buscando dinero prestado. Me voy a ir. Yéndome, me quito ese problema. Y el problema es de que a quien prestaba no volvía a la iglesia. Yo por eso pienso, eso a mí ha nacido hoy después, que cuando uno necesita dinero, hay que tener buen crédito e ir a quien tiene el dinero, a los bancos. Siempre evaluando aquello que yo no debo de gastar más de lo que gano. Entonces la mujer tenía ese principio. Y ya finalizando, hablando de la bendición que está en casa, ¿se acuerdan que la Biblia en San Lucas 15 habla de un hombre que tenía 2 hijos? El menor de ellos dice que se fue de casa. Se fue de casa. Abandonó el hogar. Pero cuando él está en aquella provincia apartada, el dinero que llevaba se le acabó. Al acabarse el dinero, se acabaron los amigos, porque el dinero hace amigos. Y dice que este joven tenía el buen principio de trabajar. Le gustaba trabajar porque en casa había aprendido a trabajar. Buen principio. Y dice que cuando le daban la ración para que se la diera a los cerdos, pero él no podía comer de eso, pero deseaba, por el hambre que tenía. Dice que volvió en sí este joven y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo perezco aquí. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Se levantó, accionó hacia su casa y arregló lo que había que arreglar en casa. El paso a dar es arreglar los asuntos de casa. No te vayas de casa.
No te vayas de casa. Si los matrimonios no andan bien, no se separen, arreglen, siéntense. Hijos, no se vayan de casa. Arreglen lo que hay que arreglar en casa. No se vayan. Hijos de esta casa, no se vayan de la casa. Arreglen lo que hay que arreglar. ¿Qué hizo este joven? Primero, volver a su casa, arreglar lo que había que arreglar, pidió el perdón, arrepentido, pidió perdón. No, él no le echó culpa a su hermano, no le echó culpa a los criados, a los jornaleros, ni a su papá, ni a su mamá. Él llegó arrepentido, porque la gente que se va echándole culpa a los demás y él se va por bueno. ¿Conocen a alguien así? Los que se van hablando, y los que quedan, yo me voy porque soy bueno, y quedan solo malos. Y ellos se van con pecho levantado, dejando un problema, hablando de su papá, de sus hermanos. Así no. Así nunca serán restaurados, así nunca encontrarán la bendición. Este llegó arrepentido y dijo: Padre, perdóname. Y arregló el problema, pidiendo perdón, arrepintiéndose. ¿Están aprendiendo? Confesó su pecado. He pecado, dijo, contra el cielo y contra ti. La bendición está en casa, pero algunas veces esos pecados ocultos, Dios ya los conoce, porque Él estaba ahí cuando tú pecabas. Pero como Él dejó el libre albedrío a Adán y a Eva, Dios le dijo: no coman de este árbol, no coman. Pero ellos comieron. Dios bien podía irle a pegar en la mano a Eva que no agarrara la fruta y botarle la fruta, o a Adán, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios nos deja, ya nos dio la palabra. El hijo pródigo confesó su pecado, entró a restauración, y fue en que encontró en casa el amor paternal. Dios nos ama. En el mundo no te van a amar, tenlo por seguro, que en el mundo no te van a amar. Recuerdo aquel hombre que se fue de la iglesia. En Ciudad Barrios, un hombre se fue de la iglesia molesto, porque se sentó. Le dijo: no, ya no puedes predicar, siéntate, restaúrate, para que ya restaurado puedas ministrar. Se fue. A los 2 años volvió aquel hombre. El mundo lo trató cruel. Ya él fuera, se enamoró de una mujer comprometida, tenía marido, y cuando su marido iba a trabajar, él llegaba. Pero alguien le contó al marido: mirá, le dijo, haz que vas a trabajar y te regresas y te vas a encontrar con una sorpresa. Tu mujer te está pagando mal. Este hombre mañana y le dijo a la esposa: hoy voy a venir tarde, ponme suficiente comida porque hoy voy a venir tarde. Se regresó, cabal,
Ahí estaba el compadre. Pero ese compadre le dijo: para que no se te olvide que estás violando reglas matrimoniales y que el dueño de esta mujer soy yo, le digo, te voy a pegar una herida en toda la cara. Desde aquí de la oreja le llevó los labios porque era roba mujeres y ruin para el machete. La cara metió. Y llega el hermano a reconciliar a la iglesia, y cuando reía, Dios mío, qué cruel el mundo, dije yo. En casa hay amor, ahí estaba el Padre. Dice que el Padre, cuando lo vio, fue movido a misericordia, lo agarró, lo abrazó, lo besó y le mandó a poner zapatos, vestido, a matar el becerro más gordo y a restaurar el gozo de ese hombre que venía triste, porque la bendición estaba en casa. La bendición está en casa. La bendición está en casa. Hay paternidad, hay amor, hay comprensión, hay aceptación, hay gozo en casa. Debes de saberlo, que aquí está el Padre, que te ama. Ni te imaginas el gran amor que te tiene. La bendición está en casa. Solo activa la palabra. Yo en este momento, pónganse de pie. Yo en este momento empiezo a activar palabra en las vidas de ustedes. En el nombre de Jesús. Yo le profetizo a la familia. Póngase en posición de recibir. Yo profetizo a las familias aquí en esta casa. Declaro que este año 2020 es bendición para las familias. Las familias conquistarán lo que habían perdido. Las familias entrarán en un mover precioso del Espíritu. Declaro bendición en las familias. Salud en las familias. Reprendo todo espíritu de muerte en las familias. Declaro vida en las familias. Vida en las familias. Declaro que se abren puertas que estaban cerradas. Se abren puertas. Se abren puertas a la familia. En el nombre de Jesús profetizo, declaro que viene cosecha de las siembras del año pasado. Todas aquellas siembras, ofrendas, diezmos, primicias que tú diste, es año de cosechar, porque Dios no se queda con nada. Declaro finanzas a tu familia. Finanzas llegan a tus manos de una manera sobrenatural. Te llega donde menos esperabas. Padre, glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre. En tu nombre estoy haciendo, Señor, lo que tú has puesto que haga. En el nombre de Jesús declaro finanzas, familias restauradas. Activo palabra
palabra en las familias, que la familia se levanta. La familia se levanta a recoger cosecha. En el nombre de Jesús. Recibe, familia. Lo que te devoró la oruga, el saltón y el revoltón, Dios restituye lo que perdiste. Recíbelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquello que te avergonzaba, tú levantas tu rostro, porque Dios es real y Él ha visto, ha oído tu queja, ha visto tu dolor, tu carga. Él está ahí. Solo activa en el nombre de Jesús. Padre, activa esta palabra, que vaya en los vientres espirituales. Activo la palabra, activo la palabra. Esta palabra no cae a tierra, cae en los corazones de tus hijos. Activo esta palabra en el nombre de Jesús, en el espíritu de todos los que están aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Declaro palabra de bendición sobre esta casa. Palabra de bendición sobre esta casa. Año de multiplicación. Año de recoger cosecha. Padre, tomamos la palabra. La creemos, que este año es año de recoger cosecha, año de multiplicación, año de bendición. Créalo, créanlo, hijos. Créanlo, hijos. Recibe toda la honra preciosa. Crean esa palabra. Hijo de Dios nos va a sorprender este año. Dios nos va a sorprender. Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces. Gracias, Señor. Bendigo los hijos de casa. Bendigo los hijos de casa. Bendigo los hijos de casa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús sellamos esta palabra y que estos hijos de casa van activados en esa palabra. Señor, que este primer mes del año puedan haber ya testimonios de lo que tú has comenzado a hacer, Señor. Hijos, si ustedes van de esta manera creyendo, nada menos puede pasar. Yo me voy creyendo que ustedes se van a acercar a mí y me van a decir: pastor, lo que dijo aquel domingo, pastor, se cumplió en mí. ¿Cuánto lo creen?
Si esta palabra ha tocado tu corazón, te invito a que recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados.